Buenos días a todos. Como habíamos acordado en el día de ayer, íbamos a hacer hoy durante 2 horas una breve explicación para que os vayáis aproximando acerca de lo que es el derecho de familia y la mediación. Estoy aquí con mi compañero Jesús Jiménez Calvo, que además también es escritor, además de abogado y mediador. Os voy a dejar con Jesús, que sepáis que estoy aquí al lado. Si necesitáis luego, después de las explicaciones, hacernos alguna pregunta, lo dejáis aquí abajo. Yo iré anotando las preguntas que vayáis realizando y así luego pues será un poco más sencillo, ¿vale? Pues os dejo con Jesús. Buenos días y gracias a Mariluz por la oportunidad que me da de ponerme en contacto con todos vosotros. Vamos hoy a introducir y hablar, el título de la sesión era la mediación, en principio es la mediación. Vamos a considerar a la mediación un concepto amplio, como poner en contacto a dos partes que están alejadas o que no hablan entre sí o que no se relacionan. O que no es que tengan ningún problema, pero que necesitan mejor relación. Entonces, vamos a tratar tres aspectos. Por un lado, el objetivo nuestro es poner en relación a todas las personas que vienen a habitar o a convivir con nosotros en España y que necesitan relacionarse con la cultura española, con la sociedad española. Entonces, eso va a ser un poco nuestro objetivo. Y entonces la relación la vamos a centrar en tres aspectos. Por un lado, el derecho español no es el mismo que el derecho de los países de los que provenís, y entonces hay que dialogar, hay que ponerse en relación con él, porque muchas cosas que pedís y que reclamáis aquí, pues están reguladas de una manera diferente a como lo está en vuestro país. Entonces eso necesita una mediación, necesita también que vosotros lo comprendáis y ahí vamos a trabajar en explicar ciertas instituciones o ciertos aspectos del derecho. Por otro lado, eso será uno de los temas con los que mediaremos, con el derecho español. Por otro lado, nuestro objetivo, yo soy mediador, soy abogado y mediador familiar, será el tema de las familias. Vosotros tenéis un concepto de familia muy respetable y verdaderamente es el que es, pero venís a este país y aquí en España hay otro, o es distinto, y también hay que dialogar sobre eso, también hay que tenerlo en cuenta. Porque aquí no es el mismo el concepto que se tiene de la mujer, por ejemplo, ni el de los hijos, y tampoco el que se tiene del hombre o del patriarca. Aquí en España se habla del heteropatriarcado, de ciertas cosas. Entonces, sobre eso y sobre la inserción un poco o la adaptación a la familia en España, también nosotros vamos a hacer especial hincapié. Y por otro lado, el tema del conflicto o de la relación que tenéis con la sociedad, con las instituciones, con las asociaciones, un poco con, pues voy a LIS y tengo problemas de comunicación o no entiendo las solicitudes que hay. Ese es otro aspecto sobre el que nosotros os brindamos mediación. O sea, tres aspectos. Por un lado, el derecho, por otro lado, la familia y por otro lado, las instituciones o la sociedad española. Pues tengo que ir al INS, tengo que relacionarme con una institución española y no me entiendo, no entiendo qué me piden. Nosotros os brindamos pues lo que es la mediación, lo que es el acompañamiento y el apoyaros en esto. Entonces, Querías empezar y sobre todo también introduciros que Jesús Jiménez estará dando clases en la Universidad de Zaragoza, pero serán clases para docentes.
Si precisáis alguno, pues más adelante recibir clases de mediación, que sepáis que también Sí, os podríamos hacer instruir. un cursillo, Claro. por supuesto. Entonces, lo que yo no sé, el tema, la mediación, tal como lo estábamos concibiendo, vamos a tratar, por ejemplo, una institución concreta, en el primer tema, el derecho, por ejemplo. Sí. Aspectos que tú también me puedes comentar o puede comentar alguna persona que aparezca aquí. Un exequatur, por ejemplo. Necesitamos obtener documentación del país de origen, pero saber que en el derecho español no es automáticamente aplicable lo que allí pone. Hay una sentencia, por ejemplo, estamos hablando de familia, de traer aquí o de que, por ejemplo, en países que yo tengo experiencia recientemente, en España la tutela solo se otorga, o sea, en principio es un dato muy exclusivo del padre, de los padres biológicos. Los padres biológicos para el derecho español tienen que ser auténticos desastres porque si no mantienen la tutela. Entonces lo que no se concibe en España es otorgar la tutela a un tío o un familiar, que yo sí que estoy viendo que es más usual en el derecho, por ejemplo, de Guinea. De Guinea Ecuatorial. O de un familiar, que yo sí que estoy en los países. Entonces, claro, si se consigue incapacitado o tiene que haber una sentencia judicial por la cual ese padre o esa madre no otorga la tutela y en ese caso se le da a otra persona. No, y entonces, claro, el exequatur no es simplemente aportar un documento y aquí el juez la aprueba. Es un poco más complicado. Así es. Y de hecho la gran mayoría de las personas os encontráis con esta dificultad a la hora de realizar reagrupaciones familiares, porque muchas veces suele pasar que es el tío el que está aquí en España y dice, pues quiero llamar al sobrino, que bueno, dentro de lo que es la ley de extranjería se considera como familia extensa, no es el núcleo familiar que se tiene aquí, como bien señalaba antes Jesús. Entonces, ¿qué os pasa? Que desde Guinea se os otorga la tutela, pero aquí en España os encontráis con que realmente, hasta que no se realice el proceso del exequatur, todo ese documento que se ha realizado en Guinea aquí no tendría todavía validez sin el proceso final del exequatur. Pues... Yo ahora voy a seguir comentando un poco en qué consistiría la mediación. Tenemos un problema, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de aquí, por ejemplo, una separación. Una separación o un divorcio, una ruptura de pareja o una concesión de tutela, digo yo, de custodia, se puede negociar entre las partes. O se puede ir a un juicio y pegarse 20 años pleiteando y discutiendo. Entonces, la mediación familiar, uno de los aspectos que se trata es precisamente la negociación de las separaciones entre las dos partes, en pie de igualdad. Estamos muy acostumbrados últimamente, por lo que venimos escuchando en la tele y en cosas, que la negociación, la mediación consiste en que una de las partes le dice a la otra lo que tiene que aceptar y punto. Y aquí no es así, o sea, no es en Gaza, no es en todas partes, pero últimamente nos estamos acostumbrando a que alguien dice al otro lo que tiene que aceptar y el otro o lo traga o seguirá o tendrá que aguantar la violencia de la otra parte. Entonces nosotros en mediación lo que se propone es que las dos partes en pie de igualdad hablen, sin amenazas, sin chantajes, sobre los problemas que tienen entre sí. Estamos hablando de los problemas familiares, pero podemos hablar de cualquier otro, salvo, como bien diría Marilú, los problemas del derecho penal. El derecho penal no podemos negociar una pena porque es derecho estatal. O sea, el tema de un robo o en principio, porque también podríamos hablar otro día de la justicia restaurativa, que es otra cosa de la que se puede comentar, y claro, un delito no se puede perdonar, entonces no se puede negociar, en principio. Otra cosa es que, y hablaremos con mayor detalle de la justicia restaurativa,
Y de lo que estamos hablando es de cosas disponibles, o sea, de cosas que las partes puedan negociar. Yo no puedo negociar el que soy el padre de mi hijo, eso no lo puedo negociar, pero sí que puedo negociar con la otra parte las visitas, si hay visitas o hay custodia compartida, o las pensiones, eso sí que lo puedo negociar con la otra parte. Eso sí, la mediación lo que supone, lo que os he dicho antes también, que ninguna de las partes puede imponer a la otra. Es decir, mira, te doy 300 y vale, y si no lo aceptas, pues eso no es una negociación. La negociación tiene que ser en pie de igualdad y las dos partes pudiendo hablar sobre temas. ¿De qué se habla en el derecho de familia o en una mediación familiar de ruptura? Pues se habla de estos temas que hemos dicho. En una separación, ¿dónde se va a habitar? ¿En qué vivienda? ¿Con quién van a quedar los niños? La vivienda, en principio, se suele otorgar a quien se queda con los niños, la vivienda familiar, la tutela, la pensión y bueno, si hay algún bien a repartir, pero no tiene por qué haberlo. Entonces, fijaros cómo esto es respetuoso con el derecho y con los jueces, que tú negocias un pacto y ese pacto lo tienes que ratificar delante del juez. Quiero decir que la mediación no es saltarse los requisitos legales ni judiciales, es negociarlo y llevarle el acuerdo, el pacto al juez para que delante de él se ratifique. Entonces esto es una vía que se puede utilizar para solucionar los problemas y para negociarlos. Y se pueden negociar también aspectos, no solo hay mediación familiar, hay mediación social, intercultural, problemas que puedas tener con un vecino de tu vivienda, por cualquier pues se puede hablar antes de ir a un juzgado o poner una denuncia o reclamar, pues se puede sentar como la mesa que tenemos nosotros aquí delante e intentar ver si se llega a acuerdo. De hecho, en muchas ciudades, y aquí en Zaragoza también, había entidades que hacen mediación social, mediación intercultural. Es decir, tú puedes hablar con tu patrono o el casero y hablar antes de reclamar en un juzgado. Y el acuerdo al que llegues, pues evidentemente también lo va a tener que aprobar el juez. Pero no deberás o evitarás la necesidad de tener un juicio que siempre es un lío, siempre es un problema. Tienes que aportar pruebas, tienes que enfrentarte con la otra parte, tienes que pagar abogados, etc. Un poco esto es la explicación de lo que es la mediación. Y luego lo que también yo estoy explicando y abriendo caminos de lo que podemos hacer. Y yo lo que le propongo también a Mariluz y a todos vosotros es que trabajemos de aquí aspectos de la familia en origen, sí. Cómo es la familia, por ejemplo, ponemos un caso en Guinea, y cómo sería aquí, aspectos a tener en cuenta. Aspectos a tener en cuenta en cuanto, y el mes que viene va a ser el Día de la Mujer, es Día de la Mujer, no el día 8, y de los hijos. Porque los chavales aquí, pues muchos de ellos son españoles, pero tienen un conflicto de lealtades, podríamos decir, ¿no? Porque por un lado les tira su patria de origen y por otra parte la patria que es España, de donde han nacido. Entonces ese conflicto habrá que superarlo y también desde aquí nos lo planteamos, a través de la mediación, el poderlo tratar y superar. Así es. Y sobre todo en cuanto a lo que es la mediación, muchas veces cuando hablo con muchos de vosotros habéis tenido juicios y no os sentís escuchados, que muchas veces pasa eso con ya sea la persona, la victimaria o la persona que recibe la agresión, o sea, o el victimario o el agresor o la víctima, muchas veces dices, lo que ha dicho el abogado no representa realmente lo que yo quería decir. Entonces, a veces es mejor que cuando se accede a una mediación, las dos partes se sienten escuchadas y eso muchas veces contribuye a la reparación quizás del daño
que se haya podido ocasionar, que si directamente llegáis a un juicio, porque en el juicio ya deciden otros. Es que la gente tiene que entender también lo que es el concepto básico de permitir el arbitraje. Cuando tú ya permites el arbitraje, quiere decir que la decisión final ya no depende de ti. Jesús y yo tenemos un conflicto, como vemos que no podemos mediar, no podemos resolverlo entre nosotros, cedemos a otra persona, que es el juez, la potestad de él decidir por nosotros. Entonces, muchas veces, ¿qué os pasa? Decís, es que yo sé que tengo la razón, pero ha ganado la otra parte. Dices, pero ¿cómo puede haber ganado la otra parte? Pero quizás, si no hubieseis llegado hasta el punto del juicio y os hubieseis quedado en una mediación, quizás la resolución que se hubiese podido conseguir sería más satisfactoria para ambas partes. Pero entiendo que muchas veces cuando hay una serie de enemistades y sobre todo cuestiones muy personales, lo que la gente quiere es, voy a llegar hasta el final, te voy a demostrar que yo estoy por encima, te voy a demostrar que yo tengo la razón, y a veces ya cuando se llega a juicio, a veces no se llega a reparar realmente el daño que se ha hecho a la víctima. Y también a veces el agresor también se siente víctima de la misma situación, al sentirse juzgado tanto por el Ministerio Fiscal como por la parte contraria. Entonces, creo que quizás en nuestra sociedad no normalizamos mucho el mediar, o lo realizamos en el ámbito familiar, pero que sepáis que sí que hay una figura jurídica que os protege en caso de que realmente queráis realizar este tipo de actos que hacemos en el ámbito familiar. Eso es lo que más os quería recalcar, que muchas veces me contactáis, Luz. He tenido, por ejemplo, hace poco, Jesús, un tema de ley de arrendamientos urbanos. Una amiga avala a su amiga para que pueda tener acceso a un alquiler. ¿Y qué pasa? Pues esta otra que vive en esta residencia deja de pagar. Le llega la orden de desahucio a la persona que ha avalado y con la consiguiente orden de embargo. Dice, Mariluz, ¿por qué tengo yo que pagar por algo que ha hecho? Digo, pues es que hay que entender lo que significa el aval. Si la otra persona no responde, respondes tú. Y cuando haya que ejecutar embargos, vas a responder. Sí. Entonces, así es. Pues, Pero de lo que has dicho, a ver, lo hemos dicho antes, no todo es mediable directamente. Es decir, hay cosas de derecho penal, violencia, por ejemplo, doméstica o cosas de este tipo, que evidentemente no son mediables. Temas de derecho penal podrían ser, lo has hablado tú, de reparar y de los daños y tal, pero es la vía de la justicia restaurativa, pero ya sería el juez y el fiscal el que debería de otorgar la posibilidad de que hubiera justicia restaurativa. O mediación, digamos, el que la víctima y el victimario pudieran hablar y llegar a un acuerdo sobre el daño que han hecho. Se hace. De hecho, aquí en Zaragoza hay asociaciones que realizan justicia restaurativa, pero ya tiene que ser el juez, porque estamos hablando de un delito, estamos hablando de un bien que no es disponible por las partes, es decir, el tema que has dicho tú de un arrendamiento sí que es disponible por las partes, sí que pueden hablar y llegar a un acuerdo. Que siempre el fiscal tendrá que ver si es justo o es injusto. Pero el tema del derecho penal debemos de trabajar y forzar para que haya cada vez más casos de justicia restaurativa, pero es el juez todavía el que debe de otorgar la posibilidad de que haya un procedimiento de este tipo. O sea, no es que las partes digan, bueno, pues voy a hablar con la persona que me ha robado el coche y quedo con él y llegamos a un acuerdo y se lo imponga. Eso no es posible. Si tú al juez le haces o le explicas, porque además tú también tendrás tu abogado, le dices, pues yo quiero hablar o no me importaría hablar con la otra parte. Pues el juez lo valora, el fiscal lo valora, y si la otra parte también está de acuerdo, porque a lo mejor es el victimario el que dice, ¿y esto para qué? ¿Le puede interesar o no hablar? Pues es entonces cuando el juez facilita una posibilidad de un diálogo que se llama restaurativo. Pero aquí de la mediación estamos
refiriéndonos más a temas de derecho civil. Sí. Y perdonad por la diferencia. El derecho civil es el trato, negocios que hay entre las personas. Yo compro una cosa, tengo un conflicto con la otra parte y lo puedo hablar antes de ir a un juicio. Y si lo arreglo, lo llevo al juzgado, lo ratifico y está aprobado. No hace falta un juicio en ese caso. Porque además el juez penal, el juez civil, se tiene que atener a lo que piden las partes. Muchas veces dice, ¿este juez qué ha dicho en esta sentencia? Un juez civil dice lo que las partes le piden. Por eso es muy importante los escritos de los abogados en lo que dice el suplico. ¿Qué pides? Lo que pides es lo que es, ¿no? Sí. Entonces eso es disponible. Pero en el derecho penal es el fiscal y el juez el que decide y el que puede proponer prueba y el que... Es un tipo de derecho diferente. Así es. Y tampoco en principio es posible una mediación en caso de violencia familiar. O en caso de falsedad documental. Tampoco. O sea, cuando hay un delito, los delitos son bienes que protege el Estado, pues evidentemente el Estado dice, oiga, déjeme a mí valorar si se puede esto negociar entre las partes o no, porque lo que podría ocurrir allí es que el fuerte se comiera al chico. Y el Estado lo que protege es también que haya una igualdad. En la mediación también se intenta garantizar eso, entre las partes, porque si no hay igualdad entre las partes, tampoco es posible la mediación. Por eso os he dicho yo antes que estamos, y últimamente se está hablando mucho de negociaciones en las cuales una parte le dice a otra lo que tiene que hacer, y eso es el acuerdo, y eso no es. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Porque últimamente en todos los telediarios sale un señor diciéndole a la otra parte lo que tiene que aceptar. Así es. Y eso no es negociar. Y eso no se hace tan... Y eso no lo podemos llevar a nuestros asuntos familiares, aunque estemos acostumbrados a eso. Aunque una parte impone a la otra lo que tiene. Pero eso no es el acuerdo. Eso será una imposición. Entonces la mediación lo que proponemos es que las partes que tienen un problema hablen y lleguen a un acuerdo. Pero que hablen los dos a la misma altura. Sean hombres, mujeres, hijos, lo que sea. Claro, estamos hablando ahora de los hijos. Los hijos, evidentemente, negociar, también es posible negociar. Pero los hijos deben un respeto a los padres, todas esas cosas. Entonces habrá que ver lo que se puede hablar en conflictos familiares. Porque no solo hablamos en mediación de la mediación por ruptura de pareja o por problema que puedan tener las parejas, sino el problema que puede haber, por ejemplo, por una herencia familiar, por ejemplo, por repartir los cuidados de un padre entre 3 o 4 hijos, sí. por los cuidados por un problema que tengas con un hijo adolescente, pues se puede hablar con él. Pero teniendo en cuenta, evidentemente, que el padre también tiene la capacidad de educar, que no es de violentar al hijo, pero por lo menos no es una relación de igualdad como la que puede haber entre un marido y una mujer. Así es. Que esa sí que debe de ser de igualdad. Debería ser, pero ya sabemos que en muchos núcleos no será así. Bueno, pero eso sí que ya es básico ya del derecho español y de la mediación, el que la negociación tiene que ser en pie de igualdad. Si no, no cabe ninguna negociación. Es que no se puede hablar de negociar si una de las partes te impone las condiciones. Últimamente se está diciendo que esos son negociadores duros, que fíjate que bien, no, pero no son negociadores duros. Lo que son es impositores, no negociadores. Así es. Y de hecho muchas veces se confunde también el acuerdo que ofrece el Ministerio Fiscal. ¿Te acuerdas que el fiscal de Tudela, cuando hicimos las jornadas sobre la mediación, hizo esa aclaración? El acuerdo que el fiscal ofrece antes de quizás que se dé el juicio no es mediación. No. Pero la gente suele tender a decir, no, hemos llegado a un acuerdo. No. Puedes llegar a un acuerdo, pero no es una mediación. Ellos llaman conformidad. Vamos a llegar a antes del juicio, habla el fiscal con la parte y suele ser el fiscal el que ofrece. Sí. El fiscal sí que tiene capacidad de eso que hemos dicho. O sea, en una negociación de decir, esto lo coges o lo dejas. Así es. Ahí sí, pero porque está hablando en nombre del Estado, está hablando... O sea, el Estado significa
que para que no haya violencia en la calle nosotros le otorgamos al Estado el monopolio de la fuerza. Entonces el fiscal representa al Estado como el juez. Y ahí sí que te puede imponer en un acuerdo algo. Pero, por ejemplo, en una compraventa o en una cosa que tengas con tu familia, ahí sí que puede haber una negociación entre las partes y una de las partes no puede imponer a la otra. Mira, dice Jesús, te pregunta Cristiano Albeiro. Gracias, tengo una pregunta. ¿Qué hacer cuando hay un desorden en el seno familiar sin un líder? Es que el seno familiar es que no es que tenga que haber un líder, tiene que haber una equiparación en cuanto al comportamiento tanto del padre como de la madre. O sea, no es que uno tenga que sobresalir sobre el otro. Lo que eso, a ver, lo que ahí se podría hablar, quiero decir, unas sesiones y ver un poco en qué consiste eso que tú llamas líder. Quiero decir que aquí se habla, y entraremos en España el mes que viene en el 8 de marzo, etcétera, etcétera, se habla del patriarcado. Quiere decirse que no el hombre, no tiene que haber un líder que sea el que impone ahí el orden y lo que se tiene que hacer. Y tampoco la familia, si está organizada así, puede pasar en un día al modelo distinto, ¿no? Pero en la familia lo que tiene que haber es un diálogo para poner las normas y que todas las partes estén más o menos de acuerdo, y quien las incumpla, pues no digo un líder, pero toda la familia sea capaz de llamar la atención al que la está incumpliendo. Claro. En el derecho aragonés, nosotros estamos aquí en Zaragoza. Hay una institución que se llama la familia, por ejemplo, cuando hay un conflicto y hay un problema, se junta y trata sobre ese problema. Entonces, tú aludes a... Yo entiendo lo que tú dices, pero evidentemente habría que ir avanzando hacia un tipo de familia, y esto daría lo mejor para una formación. Precisamente Claro que sí. Es lo que yo quería decir. Deberíamos de poder abrir desde aquí es una formación, no ya estrictamente de mediación, pero sí de formación hacia un tipo de familia, no digo distinto, pero sí más consensuado, ¿no? En el que, bien, estamos acostumbrados, es necesaria la autoridad de los padres. La mediación no significa que desaparece la autoridad de los padres, pero sí que significa que la familia sea más igualitaria, que por de pronto el padre y la madre sí que sean los que impongan las normas, y desde luego que los hijos lo obedezcan, pero que cuando los hijos vayan creciendo, la autoridad, ya sabéis que en el derecho romano había una diferencia entre fuerza y autoridad. Así es. La fuerza es fuerza bruta, y autoridad es tener respeto, o sea, imponer la fuerza pero por el respeto. Entonces en la familia a lo que hay que tender es a tener la fuerza por el respeto que te tiene. Es difícil, y por eso te decía a esta pregunta que ha hecho Cristian, Sí, que sobre esto se podrían hacer incluso formaciones. Es un tema que no se puede largar así. Pues el padre tiene que dejar de ser el líder en un momento, porque claro, la familia a lo mejor está basada en la autoridad del padre y se resiente, ¿no? Si no están claras las cosas. Pero hay que ir a avanzar, a dar más diálogo a todas las partes de la familia, en pie más de igualdad. Y él señala, en un caso, yo creo que ya ahí se está metiendo más en derecho de familia que tanto en mediación, porque dice, en ese caso hablo de los hermanos, los padres, imagina como un huérfano. Pero claro, en el caso de un huérfano, alguien tiene que ostentar tanto la patria potestad como la custodia de este huérfano. No tendría que haber una discrepancia a nivel familiar para saber quién es de algún modo el que va a representar legalmente a este menor que se pudiese quedar desamparado sin sus... Eso sí que tendría que irse al juzgado, pero si es un problema de diálogo entre hermanos, por ejemplo, sí que podría ser el forzar forzar, no es la palabra, el abrir el cauce de una mediación.
la posibilidad de abrir un diálogo entre hermanos que no se comunican, por ejemplo. Pues, de decir, vamos a juntarnos un día y hablamos. O bien, en la mediación, en principio hay que juntar a las dos partes, pero también puede ser que el mediador, que es el tercero que une a las partes, pudiera hablar previamente a ese contacto directo entre las partes, que llevan mucho tiempo sin hablar y que no se han visto, que tienen problemas, pues previamente puede haber unas entrevistas o unos diálogos distendidos y relajados con el mediador para que él vea de qué problema estamos hablando y pueda hablar con las dos partes y los pueda unir en una comunicación. Porque a lo mejor no hay ningún problema legal que superar. Simplemente es el alejamiento, la distancia, los resquemores y el tiempo va ahondando en la distancia, si dejas de hablar, si has tenido un problema por una herencia, por un reparto, porque tú crees que has cuidado más a tu padre y resulta que tu hermano se ha llevado la misma parte de herencia que tú y eso te enfada, porque pues de todo eso se puede pues, provocar un diálogo. Un diálogo entre las partes. Y si hay un problema legal, como ha dicho aquí, si es el que ha dicho Luz, sí que es un tema que habría que ir al juzgado. Pero también, lo que hemos dicho, se puede ir al juzgado y desde aquí podemos promover lo que Luz ha hablado de acompañar. Es decir, explicar, por ejemplo, en el caso que ha dicho de que tú has dicho que era que el poner en el caso aquel del arrendamiento, ponerse como aval. El aval, pues explicar en qué consiste. Desde aquí se podría favorecer eso, el explicar ciertas instituciones de derecho para que la gente sepa en qué consiste o explicar sentencias. Muchas veces lo que dicen las sentencias tiene sentido, pero está escrito o dicho en un lenguaje que no comprendemos, el lenguaje jurídico. Entonces, decir, mira, la sentencia lo que está diciendo es esto. Ahí va, pues yo no entendía eso. Yo había entendido totalmente. Pues, entonces, antes de pasar a un recurso, igual lo que hay que hacer es leerla bien. Así es. Y tener el acompañamiento por supuesto, aquí no estamos intentando evitar los abogados, ¿no? Yo soy abogado, pero sí el que haya un cauce o una intermediación o un diálogo, ¿no? Es decir, buscar una alternativa a la resolución de los conflictos. Efectivamente. Y con lo que hemos dicho hoy no se solucionan los conflictos, lo que estamos haciendo es abrir un cauce, abrir una posibilidad para que esto se pueda solucionar de otra manera. Así Lo dicho, evidentemente en conflictos en que una parte se quiere imponer a la otra, no hay mediación posible, porque eso es intentarte imponer, y para eso sí que se ha creado el derecho. Es decir, el derecho ya sabéis que en principio se imponía la fuerza más bruta, y luego se avanzó de una autocomposición a una heterocomposición, un tercero que decide, que es el juez. Entonces hemos visto que eso que es necesario muchas veces es muy lento, es muy farragoso y hay supuestos en que las partes lo pueden solucionar. Pero en cierta manera no estamos yéndonos fuera de la judicatura, ni de la estructura judicial, ni del Estado de Derecho. Simplemente el mismo derecho, la misma ley faculta que ciertos aspectos se puedan negociar. Por ejemplo, el tema de familia. El tema de familia se puede negociar, y de eso estamos hablando. Y Jesús, para poner como un caso práctico, por ejemplo, que eso pasa muchas veces en estas nuevas familias que se reestructuran pues tras una separación, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, este hombre X tiene 2 hijos en Guinea, ¿no? Y a esos hijos los mantiene mensualmente. Aquí se casa en España con otra mujer, tiene otros 2 hijos con esta mujer. Sí. Entonces, a la hora del cálculo de la pensión alimenticia que debe pagar este hombre, ¿qué hijos se tienen en cuenta o qué tiene que hacer este hombre para que sus 4 hijos, para que él pueda justificar los gastos mensuales que tiene de los 4 hijos que tiene? Porque muchas veces el hombre se encuentra en la situación que, vale, estoy aquí en España y tengo reconocidos legalmente aquí 2 hijos,
pero tengo obligaciones paternofiliales también con otros 2 que tengo en mi país de origen. Y quizás la madre aquí dice, no, yo solo reconozco a los míos, por lo que te voy a exigir que la pensión alimenticia sea, por ejemplo, 150 por cada hijo. Algo que, sabiendo los salarios que hay aquí en España, quizás el hombre no pueda abarcar. Entonces, ¿qué podría hacer el hombre en este caso para que aminore quizás la cuantía de la pensión alimenticia? Hombre, lo que habría que reconocer aquí en España, habría que reconocer esos hijos que hay en Guinea también. Y que la otra parte, hombre, lo que habría que hacer o es obtener algún documento del país de origen en el cual aparezcan esos hijos y haya como un quiero decir, o se reconozcan judicialmente esos hijos, porque en España ya sabes tú que todos los hijos son iguales. Así es. Todos los hijos son iguales, provengan de donde provengan, o se reconoce judicialmente un documento de ese país para que aquí esos hijos estén reconocidos, o bien puede haber una mediación entre las partes. Y en ese sentido, claro, con la mujer que te hayas casado, otra cosa será la relación que tengas con quien hayas tenido los hijos allá. Eso es otro tema. Pero si tú lo que tienes es 2 hijos en Gambia, por ejemplo. Exacto. 2 hijos en Gambia y aquí tienes otros 2, pues el caso es que afloren los 2 hijos. No estamos hablando de regularizar otro tipo de relaciones, ya sabéis que en España no es posible la bigamia. Es decir, y no nos estamos metiendo de que si el vínculo en ese país... El hecho de 2 hijos que son iguales y o se negocia o se intenta obtener un documento en origen y un S4 en España para reconocer que esos hijos existen. Y a lo mejor en base a eso se podrá negociar en pie de igualdad con la otra parte, es decir, oye, y yo tengo 4 hijos, a los 4 tengo que alimentar. Por lo que sí, este hombre podría solicitar la reducción de esta pensión de alimentos conforme también a lo que él gane, porque lo que muchas veces las mujeres piensan es, ya he tenido 2 hijos con Jesús, si Jesús cobra 1.500, pues la mitad de lo que él cobra tiene que ir para mis hijos. Y esto no funciona así, se tiene en cuenta los gastos que tiene ese hombre. Si paga un alquiler, cuánto paga de alquiler, si tiene hijos que conviven con él, también se tienen que tener en cuenta esos gastos. Pero muchas veces la mujer establece la cuantía de la pensión alimenticia, o sea, como ha mantenido una relación contigo, dice, yo sé que Jesús gana pero eso es negociable, eso sí que es negociable, quiero decir. Y si tu mujer o tu hombre consideras que esa negociación no es justa, o que, pues precisamente para eso están los juzgados y el reclamarlo, Pero eso sí que es negociable, ahí sí que no se está disponiendo de una cosa que no corresponda más que a las partes. Lo único que cada parte tiene que poder negociar en pie de igualdad. Y si no lo considera, es entonces cuando debe de pedir la protección de un juzgado. Pero en principio, evidentemente aquí no nos meteremos en relaciones estamos hablando de los hijos, y de la protección. Ya sabéis que el bien del menor es un concepto del derecho español. Y el menor es igual, sea español o sea donde sea. Entonces hay que protegerlo. Lo único que a lo mejor habrá que legalizarlo, o habrá que tener algún documento por el cual se considere que esos 2 niños que viven en Guinea o en Gambia o en Senegal, pues tenga la consideración legal aquí. O bien, pues negociarlo con la otra parte. Negociar, eso es negociable. Lo que no se puede negociar es el decir, voy a negociar que mi hijo es mi hijo o no. Ya sabes tú que eso es estado civil. Claro. O que estoy casado o no estoy casado. No se puede negociar todo. No se puede negociar todo, y tampoco se puede negociar cómo es el matrimonio en España. Que ya sabéis que no cabe la bigamia, no cabe ciertas cosas.
pero en los efectos que ese matrimonio haya tenido, los hijos, o sea, yo puedo estar divorciado. En España puedo tener hijos de 5 o 6 matrimonios, y los hijos que provengan de todas esas relaciones son iguales, tienen los mismos derechos. Yo no puedo decir que el hijo de mi última relación tiene mayor derecho que el de la primera, son todos iguales. Entonces, eso sí que es negociable, y si la negociación no es satisfactoria, pues ahí sí que se puede ir a plantear ese mismo tema a un juez y que considere lo que es justo. Pues así es. Y en cuanto a las madres, me gustaría que les ilustres acerca de lo que es el SOG, ¿no? Para que entiendan que muchas dicen, María, es que no puedo denunciar, no tengo medios, tengo que pagar un abogado, pero parece ser que el abogado de oficio, la gente tiene como una mala fama acerca de las personas que realizan el turno de oficio. No necesariamente... No. O sea, yo no estoy en el turno de oficio, pero tengo compañeros que a la vez que llevan casos privados, están en el turno de oficio. Y muchos son especialistas. Quiero decir, el que está en turno de familia es un especialista en derecho de familia. El que está en extranjería, pues lo mismo. Quiero decir, son abogados especialmente especializados en eso. Entonces, las personas... es verdad lo que tú dices, ves personas que vienen a hablar contigo y que te dicen que le lleves el caso, pero evidentemente un abogado privado vive de eso y tiene que cobrar, porque entre otras cosas, si lleva un caso en un juzgado, ahí aparece su nombre y la misma Hacienda puede decir, oiga usted, ¿qué está haciendo con este caso? Quiero decir que existe el turno de oficio y es una institución y hay abogados muy respetables y muy competentes. ¿Qué hay que hacer para pedirlo? Hay que ir al servicio de orientación jurídica que hay en Zaragoza lo hay, estamos hablando de Zaragoza, pero en cualquier ciudad de España o en cualquier partido judicial, es un servicio del Colegio de Abogados o que gestiona el Colegio de Abogados, en el cual pues te piden una serie de requisitos para obtener un abogado de oficio para que te lleve el caso, que no te va a llevar el caso peor que un abogado privado, ¿eh? Lo único que ocurre con el abogado de oficio es que solo está para un asunto concreto. Exacto. Quiero decir que por el tema, por ejemplo, de una separación, pues puede haber 3 o 4 supuestos y para cada supuesto necesitarás un abogado, y puede ser que hayas o tengas mucha confianza con ese, pero ese no te puede seguir llevando el tema, que eso sí que lo puede hacer un abogado privado. El abogado privado puede llevar todas, pero un abogado de oficio solo está asignado para un caso concreto. Y tú puedes decir, pues he tomado mucha confianza con él, es una persona con la que me entiendo, con tal, llévame esto. Y él te dirá, pues yo esto no te lo puedo llevar. Y bueno, pues vamos a decirle al turno de oficio que lo designe, pues si hay suerte, puede que te toque ese, otras, pero no tiene por qué ser así. Exacto. Pero la fama que tenga el abogado de oficio no se corresponde. También puede ser que un abogado de pago te salga un desastre o no te satisfaga. O sea, no tiene por qué ser un abogado de oficio un abogado incompetente o para nada. Puede ser que sea el más competente. Entonces, pues cuando tú tengas un problema o te quieras separar o tengas que reclamar algo, está la vía del turno de oficio para las personas. Hay un salario mínimo, el doble me parece que es, y allí te dirán si tienes derecho o no, porque también lo deniegan el turno de oficio, pero sí, con falta de ingresos no suele ser lo común, y entonces ese abogado es el que tramitará el caso. Y si a ti, por ejemplo, te viene una demanda o una denuncia de la otra parte, se puede suspender el asunto en tanto en cuanto nombra... Eso sí, habrá que notificárselo al juzgado, porque ya sabéis que en los juicios hay plazos y los plazos se pasan. Hay que cumplirlos. Entonces habrá que tener cuidado con los plazos, pero lo que habrá que es
asegurarse de decir, oiga, yo he nombrado un abogado de oficio, en tanto en cuanto se me nombre y yo me ponga en contacto con él, sepa del caso, presente una denuncia, presente una respuesta, o una demanda o una contestación a la demanda, pues que se paralice el plazo. Claro. Y otra cosa que hay también en los juicios es, además del abogado, el procurador o procuradora. Exacto. Abogado o abogada, procurador o procuradora. Que puede haber abogadas mejores que los abogados. O sea, y lo digo yo que soy abogado. Quiero decir que... Puede haber procuradoras... Efectivamente, sí, pero además de abogados, en los juicios suele haber procurador o procuradora. Entonces, también habrá que pedirlo de oficio porque también al procurador tiene sus costes, claro, y sus honorarios. Pues sobre todo eso, que no os quedéis sin reclamar una pensión alimenticia de vuestros hijos porque digáis, es que no tengo dinero, no me quiero meter en este fregado. Es que te digo que hay muchas que me comentan luego, Luz, el padre de mi hijo lleva 1 año, 2 años, 3 años sin pagar absolutamente nada, y sobre todo tener en cuenta los plazos a la hora de exigir el pago de la pensión alimenticia. Porque, vale, tú puedes decir que llevas 6 años, pero si no puedes demostrar que llevas 6 años sin pagar, se va a tener en cuenta desde la fecha en la que se interponga la demanda. Sí, entonces, sí, todos estos años atrás que tú has estado sacrificándote por sacar sola a tu hijo adelante, tú puedes perder el derecho a reclamarlo. Desde el minuto 1 que la persona impague la pensión alimenticia, si no tienes medios propios, acudes al SOJ, el Servicio de Orientación Jurídica. Aquí, las que vivís en Zaragoza, está en el edificio Fueros de Aragón, ¿no? Sí. En el edificio Fueros de Aragón, nada más entrar, es a mano, creo que a mano derecha. Lo vais a ver. El colegio de abogados está en la calle Don Jaime, sí, que no hay que pasar por ahí, pero hay que pedir cita previa. Y es muy fácil, es muy fácil pedir la cita. Quiero decir que no es ir directamente a la Expo que decimos, sí, o al edificio Fueros de Aragón, porque allí te dirán, oiga, pida usted cita, que sí, aquí ya ve que hay gente que tiene la cita de hoy. Así es. Y sobre todo luego te facilitan un correo electrónico si el día que vas con la cita... Por eso también es bueno que os asesoréis. Por ejemplo, nosotros ofrecemos hoy jueves, ¿no?, por la tarde, de 6 a 20 en la calle Colón número 6, ofrecemos asesorías jurídicas gratuitas, obviamente con cita previa para tener un orden y no haceros esperar. Entonces, es bueno que antes de acudir al SOJ podáis haber recibido, aunque sea una información orientativa acerca de lo que vais a pedir, porque no todos los procesos se pueden adherir a lo que es la justicia gratuita. Sí, estaría bien una fase previa, sí, porque los temas jurídicos y los abogados y los juzgados imponen bastante. Entonces, el tener cierto tipo de acompañamiento y el que a lo mejor unas palabras que a los que estamos relacionados con lo jurídico pues nos sorprenden, pero más o menos las entendemos, pero creemos que la entiende todo el mundo y no es así, ¿eh? Yo el otro día estuve en unas conferencias en las cuales se venía a decir que las sentencias, pues que muchas personas, por ejemplo, con cierta discapacidad intelectual, pues no entendían muy bien, primero, lo que habían hecho, y segundo, de qué les estaban incluso condenando o de qué les estaba hablando el abogado cuando incluso en el juicio les preguntaban, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que intentar solucionarlas, y se puede solucionar pues hablando, teniendo sesiones de este tipo en las que se explique pues en qué consiste instituciones jurídicas o temas. Aquí podríamos dar, por ejemplo, charlas sobre aspectos, pues yo qué sé, de la ley de, pues qué es una institución, en qué consiste la custodia o la tutela en el derecho español, por ejemplo, qué diferencias tiene con los vuestros, de una manera informal pero seria. Es decir, las charlas de derecho parece ser que tienen que ser siempre muy serias y muy aburridas, pero no, pueden ser cortitas y ir a la materia, ¿no? Claro. Porque muchas veces vas al juzgado o vas a cosas de estas y vas vendido porque no sabes de qué están hablando y qué te están diciendo.
Entonces, pues vamos a intentar solucionar ese problema. Y sobre todo, Jesús, también podemos hablar el próximo día de un problema que veo mucho en nuestra sociedad, que es la cesión de la documentación pública. El DNI, el permiso de residencia, lo cedes a un tercero que por lo que sea en esa circunstancia, en ese momento actual, quizás no cuenta con un permiso de trabajo, pero tú no eres consciente de en qué delito estás incurriendo. Sí, porque ahí estamos hablando, y podemos hablar de esto, estamos hablando de un bien público. El documento nacional de identidad es un documento público y la utilización de ese documento es falsedad de documento, por de pronto. Entonces estamos hablando del derecho penal. O sea, es lo que decíamos antes, yo no puedo pactar o negociar sobre aspectos que son innegociables. Yo no puedo pactar sobre mi documento nacional de identidad. Yo no puedo pactar sobre aspectos sobre los cuales está el gobierno y el Estado por encima de mi voluntad. Yo es que no puedo pactar sobre... Yo puedo pactar el que te doy a ti mi coche o el que te lo vendo por debajo del precio. Eso ya es mi voluntad. Pero lo que no puedo hacer es hacer o consentir en algo que no tengo capacidad de poder hacerlo. Entonces, también se puede hablar de aspectos, la diferencia entre el derecho público, digamos, y privado. O lo que es el derecho civil y el derecho penal. De eso también se puede hablar, porque a lo mejor dicen, ¿y qué es eso? Pues se puede decir. La diferencia entre una querella y una demanda. Efectivamente. Porque muchas veces los hombres, cuando son demandados por las cuestiones de las pensiones alimenticias, creen que van a tener antecedentes penales. No ven que primero es un juzgado de familia el que lleva el tema de la demanda de alimentos y no ven que es un juzgado de lo penal, por ejemplo, en el caso de ya un incumplimiento del pago de la pensión de alimentos. Es decir, de todo eso sí que se puede hablar. Claro, porque el mismo tema, es decir, la pensión de alimentos te deriva a un juzgado de familia o te deriva ya a un juzgado de lo penal. Sí, sí. Entonces, claro, muchas veces el hombre, cuando la mujer dice, te voy a demandar, piensa, hoy no, me van a meter en la cárcel, no voy a poder renovar mis documentos, no tiene nada que ver, es una cuestión civil. Sí. Pero ya cuando ya estamos hablando de impagos... De impagos. Pero otra cosa es el tema de la violencia. El tema de la violencia sí que lo que supone es que todo vaya a los juzgados de violencia. Exacto. Y allí eso es sí. O sea, cuando hay violencia, ahí se trata todo. Pero en supuestos normales, pues es lo que dices tú. Una cosa es el derecho civil y otra cosa es los aspectos de derecho penal. O de derecho privado, y de eso sí que podríamos hacer alguna para diferenciar. Si lo creéis oportuno, nos lo podéis dejar aquí en los comentarios para que nosotros, pues la próxima sesión la haríamos el próximo jueves, Jesús. Pues puede ser. El próximo jueves la haríamos por la mañana. Si no lo dejáis aquí puesto, como este directo, luego lo publicaremos en YouTube para que podáis hacer un seguimiento. Podéis proponernos qué temas os interesan y en qué temas tenéis dudas para que se prepare una sesión acerca de esos temas. Porque muchas veces Jesús y yo estamos elaborando una guía, ¿no?, para el inmigrante, que nada más cuando llegas, qué es lo primero que tienes que hacer, cuál es el desarrollo de lo que tienes que hacer y sobre todo ya si te metes en un conflicto, creo que tendremos que hacer un apartado aparte, ¿no, Jesús? En plan, dependiendo del tipo de conflicto... Pero por eso yo creo que tendría que estar claro lo que se puede negociar y lo que no. Que hay aspectos, por ejemplo, esto que has hablado de la cesión de documentos públicos, pues que uno lo puede hacer, pero verdaderamente no corre el riesgo de que el Estado pues te reclame y te diga, ¿qué ha hecho usted con eso? Que esto me corresponde a mí. Claro, no a usted. Una cosa es que vas a correos, por ejemplo, correos para que yo pueda retirar una carta tuya, me das una copia de tu DNI para yo poder ir a realizar esa gestión y de hecho correos tiene como un formulario de autorización para eso. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es el hecho de ya yo coger tu documentación con otro fin. No, otro fin no, claro, porque el Estado puede reclamarte. Porque es que eso no es un negocio entre partes. Yo no puedo negociar de todo lo que hemos dicho. Hay aspectos, y de eso se puede hablar aquí, de qué aspectos. Por ejemplo, yo no puedo negociar la pena. Hemos hablado de que el fiscal puede... lo que te ofrece no es una conformidad,
pero no, él es el que tiene la sartén por el mango. Así es. Y tiene que ser así, porque es que no estamos hablando en pie de igualdad. En un delito es el Estado el que tiene el poder. Así es. Y tú no negocias, tú ahí sí que aceptas. Lo que estamos aquí quejándonos es que en relaciones privadas, de derecho privado, haya partes que se impongan a otras cuando la negociación, ahí sí que tiene que ser en igualdad. Así es. En aspectos de derecho privado. Es decir, yo me voy a comprar un coche y a mí las condiciones no pueden ser de una parte prepotente. De hecho, las condiciones incluso de las empresas o comerciales, Sí. hay una serie de derechos de los consumidores. ¿Por qué? Porque las empresas, aunque sean monopolísticas, no pueden poner unas condiciones que sean abusivas. Como ha pasado con las tarjetas de crédito. Efectivamente, pero ahí sí que es negociable, porque un banco no es un poder del Estado. Pero estamos hablando de otra, y por eso sí que a lo mejor, si hay dudas sobre estos aspectos, Sí. el poder explicarlo, no para hacer una charla de derecho aquí, pero sí para dejar claras cosas para la vida cotidiana. Exacto, y sobre todo los que viváis en Zaragoza, si lo precisáis, que se haga quizás unas jornadas, nosotros solemos hacer jornadas, si lo precisáis nos lo podéis decir también, nosotros alquilaríamos el espacio para poder ofreceros pues las charlas sobre lo que realmente os interese. Pero mientras tanto hemos considerado oportuno empezarlo así virtualmente para ya ir interactuando con vosotros. Y si más adelante lo necesitáis y creéis oportuno, porque sabemos que hay muchos de vosotros que quizás pues en el horario que estamos emitiendo esta retransmisión en vivo quizás estáis trabajando, no podéis estar conectados ahora por quizás obligaciones familiares. Entonces nos lo podéis decir también, nos podéis sugerir, oye mira María, en vez de que lo hagáis a las 10:30, pues otro día estaría bien que lo hagáis por la tarde porque estoy trabajando por la mañana y no puedo seguirlo. Y luego temas concretos. Y por ejemplo, lo que he escuchado antes de que proponga Cristiano, ¿no? Claro, ese tema que ha propuesto, el liderazgo en la familia, por ejemplo, pues es un tema interesante. Muy interesante. Porque si estamos acostumbrados, quiero decir, aquí estamos proponiendo otra forma de relacionarse, pero lo que no puede ser es cambiar de un día para otro del blanco al negro. Entonces, si una familia está acostumbrada al liderazgo, lo que no puede es quedarse sin referencias y sin orden. Entonces, de eso también se puede hablar. Claro. Y desde aquí dar charlas o formaciones respecto a cómo podría ser esa evolución o cómo podría ser la autoridad. Porque evidentemente el que se hable no significa que en las familias se carezca de autoridad. Exacto. Lo que pasa es que tiene que ser una autoridad, como hemos dicho antes, basada en el respeto, basada en el derecho romano y no en la fuerza bruta. Yo soy el padre y aquí se hace lo que yo digo porque yo digo, y si no, como antes, te pego en el culo o en otras partes. No, tienes que convencer, tienes que dar argumentos por los cuales eso es así. Y no por la fuerza bruta, ni por la imposición. Se hace esto porque lo digo yo. Pues bueno, eso a lo mejor hay que ir cambiándolo. Pero no pasar del blanco al negro, ya digo. Hay que ir evolucionando de una cosa a otra. Pues mira, ¿tenéis alguna pregunta que nos queráis hacer? En cuanto a la mediación, cuándo cabe la mediación, cuándo no cabe la mediación, por los que quizás se han podido incorporar un poco más tarde. Bueno, la mediación, ya lo hemos dicho, la mediación supone, en principio, la igualdad entre las partes, el que las dos partes puedan hablar. Eso es básico y fundamental, que dos partes en pie de igualdad puedan negociar. Que la negociación es eso, la capacidad de las dos partes de poder hablar y decidir en común y que se quite la idea esta de que negociar es aceptar lo que te dicen. O lo tomas o lo dejas. No, o sea, quiero decir que en otros ámbitos pues, se podrá hacer eso.
O tú podrás ir a un juzgado y decirle a un abogado esto o nada, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de otra cosa, la posibilidad de negociarlo. La negociación también tiene unos beneficios. Quiero decir, que en un juicio o en una imposición tú te arriesgas a ganar, pero también a perder. Así también es. que la otra parte no acepte lo que tú impones en un juicio, pidiendo y exigiendo algo en lo que tú crees con derecho y la otra parte cree que no, también puedes perder el juicio, también te pueden condenar, también puedes tener costas. En una negociación pueden salir ganando las dos partes. Así. No lo mismo que ellos quieren al 100%, pero sí obtienen una tranquilidad, una seguridad. A lo mejor la relación, no digo que se recupera, pero por lo menos no empeora. Y a veces hay, por ejemplo, en familia o incluso en trabajos o en cosas, con una persona te tienes que relacionar continuamente. E interesa no estar continuamente en un pleito. Interesa mantener una relación y una comunicación. Así es. Eso no significa, ya estamos hablando de que una cosa es ceder y otra cosa es llegar a un acuerdo. O sea, una cesión no es un acuerdo. Y si una parte no está de acuerdo, y valga la redundancia, con lo que la otra parte propone, pues hay otras vías, las vías jurídicas. Pero también tenemos que tener en cuenta esto, la posibilidad de hablarlo y de con la otra parte llegar a acuerdos que nos satisfagan a ambos. A ambas partes. Y de ahí el libro, a ver, Jesús, que sepáis que Jesús además está escribiendo ahora otro libro, ¿no, Sí. Jesús? Pues tenemos Jesús publicó el año pasado este libro que es Mejor hablarlo. De hecho ya me visteis hasta haciendo un baile con el libro. Esto estaría muy bien, yo creo que para todos, para que veamos otra perspectiva acerca de cómo orientar la resolución diaria de los conflictos que solemos tener, inclusive a nivel personal, ¿no? Dentro de la pareja y el ver que quizás hay otra vertiente en la que uno puede entrar a analizar, oye, mira, igual no me interesa llegar a un conflicto y sí, quizás puedo ver la manera de intentar hablar, comunicarme con la otra persona. Y si ves que no es posible que sea una comunicación directa entre ambas personas, pues se utiliza la figura de un mediador, que esa persona intenta que ambas partes podáis llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos, no que uno quede por encima del otro. Dice, hizo una pregunta, si es obligatorio contratar abogados para negociar. No, para lo que es la negociación de la mediación es un mediador, que puede ser abogado también, pero no necesariamente pero tiene que ser yo estaría abogado. como abogado. Estaría ahí como mediador. Pero fíjate tú, por ejemplo, el supuesto. Tú imagínate que tú estás negociando o quieres negociar una separación mediante una mediación, por ejemplo. Puede darse el supuesto de que las dos partes no estén de acuerdo y no se lleve a cabo la mediación. Digo esto para que se diferencie un poco el papel del abogado y el papel del mediador. El mediador que haya intentado poner de acuerdo esas dos partes no podrá ser abogado. Así es. No podrá ser abogado porque ya ha mediado entre las dos partes. Y entonces habría un abogado. Lo que puede ser diferente es que haya abogados o que lleven y que se les diga, proponemos una mediación. Y entonces los abogados hablen con el mediador y se pongan de acuerdo. Y lo que os he dicho, en los juzgados, por ejemplo, de lo penal, pues es el juez o es el tercero que lleva el asunto el que suspende el caso y le dice un mediador, oiga, mire a ver en este supuesto concreto si es posible la mediación. No sé si me explico. O sea, que se puede... el mediador... si ve que el caso no es mediable, pues tendrá que haber abogados. Sí. Incluso el mediador no podrá ser el abogado de una de las partes, porque si ya se ha enterado de cosas que es beneficiar a una frente a otras. Y si hay abogados, sí, también es posible la mediación. Quiero decir que puede haber supuestos en los cuales haya un juicio pendiente o una reclamación o lo que sea, es posible la mediación. De hecho, muchos jueces del tema civil dicen,
pueden hablar antes de entrar al juicio, porque los jueces lo que dicen, mire, señores, ustedes pónganse de acuerdo. A los jueces les interesa ponerse de acuerdo porque les quita asuntos, les quita complicación. Dicen eso, pónganse de acuerdo y si no se ponen ustedes de acuerdo, aténganse a que yo voy a aplicar la ley. Y les puede, no digo perjudicar, pero ser un poco más oneroso. En el sentido de lo que hemos dicho, que puedes perder el juicio. Y eso puede suponerte las costas o te puede suponer pues el estar en un recorrido. Es decir, que en los juzgados también se favorece la posibilidad de acordar y de llegar a acuerdos. Salvo en según qué tipo, si ya estamos hablando según de cuestiones penales, como hemos hecho. En eso sí, pero en eso lo que habría que forzar y crear una cultura por la cual los jueces apliquen porque hay jueces muy favorables a esto que hemos dicho de la justicia restaurativa, pero otros no tanto. Pero si los jueces ven y los fiscales que la gente se lo pide y que se lo demanda, pues esto se irá saliendo por sí mismo, porque siempre al final es el juez el que va a decidir, ¿eh? Así es. Y más, ya digo, en un tema penal, en un tema civil. Y en un tema civil el juez se atiene a lo que le piden las partes. O sea, tú a un juez le pides, un juez civil, digo, en un tema de familia. Exacto. O en un tema de una reclamación económica, el juez se atiene a lo que las partes piden. En un tema penal no. Por eso hemos dicho antes lo de la cesión. Es el juez el que dice, no, usted me dice que hay esto y yo lo que veo es que hay lo otro. Inclusive puede pedir pruebas y puede hacer una investigación propia. Y el fiscal puede decir cosas distintas de lo que dicen las partes. Y el fiscal es el que muchas veces le dice al juez la pena que tiene que imponer. Entonces, son ámbitos distintos que nos interesará. Hoy hemos dado pistas, pero hablar en concreto de eso. Exacto. Entonces, para el próximo jueves hemos dicho Jesús, ¿verdad? Como veo que no tenéis más preguntas por ahora, si queréis luego sabéis que me podéis dejar mensajes para decirme, oye, mira María, después de que hemos visto el directo, considero más oportuno que el próximo jueves la siguiente sesión sea de un tema concreto. No tenemos ningún problema, nos lo prepararíamos y acudiríamos. Y sobre todo estaría bien que votéis más o menos la hora que os viene bien, porque nosotros pues nos podemos más o menos adaptar a vuestra disponibilidad. Lo que nos interesa es que podáis beneficiaros el mayor número posible de personas de la información que se facilita aquí, porque esta información que se está dando, muchas veces tenéis que ir a despachos y pagar la asesoría para que se os pueda aclarar hasta cuestiones tan básicas. Entonces, finalizamos ya la retransmisión. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Esperamos que el próximo jueves estéis con nosotros y sobre todo queremos que sea de utilidad estas sesiones y si lo vemos oportuno para los que residáis aquí en Zaragoza, si lo necesitáis, se podrían hacer sesiones pues para todos ustedes. Muchas gracias. Jesús, ¿querías decirles algo? Pues nada, agradecido a ti por esta oportunidad y sobre todo que sí, que los temas surjan de la misma gente, porque a lo mejor nosotros no somos conscientes de necesidades que hay. Y el objetivo es, pues eso, poner en contacto, y ya lo hemos dicho, al derecho de aquí con el derecho de allá y ver que no es lo mismo, pero que hay maneras de llegar a acuerdos, ¿vale? Y muchas gracias a todos vosotros y que tengáis buena semana. Nos vemos luego por la tarde a las 8. Venga, un saludo, buen día.